Saludos, ¿qué tal mi gente? Josué Nivar por aquí nuevamente. Seguimos con las videolecturas. En esta ocasión vamos a seguir con las ecuaciones polinómicas. Seguimos con la unidad 3, Teoría de Ecuaciones Polinómicas, dirigido a los estudiantes de Álgebra Superior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Trabajando la monitoría, vamos a desarrollar esta videolectura de la ecuación polinómica. Entonces, para definirlo, una ecuación polinómica es el resultado de igualar un polinomio a cero. Eso es una ecuación polinómica. Es decir, si un polinomio algebraico de grado n se iguala a cero, se obtiene una ecuación polinómica de grado n. Por ejemplo, si tenemos este polinomio, entonces al igualar ese polinomio a cero, se transforma en una ecuación polinómica en la variable x. Ya vimos la teoría de polinomios en capítulo anterior. Algunos ejemplos serían el polinomio 3x menos 7 igual a 0. Es una ecuación polinómica de primer grado. Una ecuación polinómica de segundo grado, porque vimos el grado también en las videolecturas anteriores. ¿No? Entonces también, esta es una ecuación polinómica de quinto grado, porque está igual a 0. ¿Sí? Quinto grado. Esos son ejemplos de ecuaciones polinómicas. Ahora, un concepto súper importante que vamos a ver durante el curso es la raíz de una ecuación. ¿A qué es lo que le llamamos una raíz? Bueno, vamos a determinar a qué es lo que le llamamos una raíz. Sabemos que no todos los valores que asignemos a x van a satisfacer esa igualdad. Es decir, para que esa igualdad se cumpla, nosotros debemos asignar un valor a x para que se pueda cumplir. Por ejemplo, si asignamos el valor de x igual a 0, se cancela este, se cancela este, se cancela este, y me quedaría un 1. Entonces 1 es diferente de 0. Debemos saber cuáles valores ponerle a la x para que esa igualdad se pueda cumplir. Entonces, de todos los valores que puede tomar la x, solo algunos hacen que la expresión sea verdadera. A esos valores se les llaman raíces de la ecuación. A eso es lo que se le llama una raíz. La raíz de la ecuación serían los valores que hacen que se cumpla esa igualdad. Que hace que se cumpla esa igualdad. Eso es una raíz. Entonces, una raíz de una ecuación es todo valor, puede ser un número real o un número complejo, que la satisface. Es decir, un valor que al sustituir la x por él en el polinomio, por si el valor, hace que tome un valor 0, que se iguale a 0. Estos valores son los ceros del polinomio. Los ceros del polinomio hacen que, o las raíces del polinomio. Entonces, si r es una raíz de este polinomio, entonces cuando evaluemos en r, esto va a ser 0. Eso sería una raíz del polinomio o un cero del polinomio. Y por ende, p de x es divisible entre x menos r. Eso lo vimos anteriormente en la teoría de polinomios, cuando evaluábamos el polinomio en un punto dado y determinábamos que era 0, entonces se podría determinar que era divisible entre x menos r. La división sintética, el método de Ruffini y ese tipo de divisiones fue la que vimos allá y determinábamos o la podíamos hacer con este binomio. Algunos ejemplos serían p de x, un polinomio. Si calculamos p de x en 2, nos fijamos que eso va a dar 0 cuando evaluamos. Como el polinomio da 0, entonces significa que 2 es una raíz de la ecuación. ¿Sí? Es una raíz de la ecuación.
Y se podría también verificar que ese f de x es divisible entre x menos 2. Esto es divisible entre x menos 2. Pero ¿de dónde yo obtuve ese 2? ¿De dónde yo obtuve ese 2? Porque no es fácil. No siempre yo voy a tener un valor que se pueda visualizar. No sé de dónde yo obtuve ese 2. Eso es lo que básicamente vamos a llamar como resolver una ecuación. Resolver una ecuación es encontrar esas raíces que hacen que la igualdad sea verdadera. ¿Sí? Eso es resolver una ecuación. Por ejemplo, encontrar el 2. ¿Cómo yo puedo determinar el 2 de aquí? Para saber que el 2 es una raíz de esta ecuación. ¿Sí? Eso es lo que lo llamamos como resolver una ecuación. Entonces, vamos a esta pequeña lectura. Dice, el objetivo fundamental de esta unidad es resolver todo tipo de ecuaciones polinómicas. Paso a paso iremos abordando esta temática hasta adquirir todas las herramientas necesarias para lograrlo. Iniciando por las más sencillas, las ecuaciones de primer y segundo grado. Bueno, y aquí tenemos ejemplos. Resolver las siguientes ecuaciones. Resolver la ecuación P de x igual a 4x menos 2 igual a 0. Es una ecuación de primer grado, grado 1, ¿sí? Aquí está elevado a la 1. Una ecuación lineal también es lo que se le llama. Para resolverla podemos despejar la x aplicando operaciones inversas. 4x menos 12 se suman 12 en ambos miembros. Luego queda 4x igual a 12. Está multiplicando. Dividimos 4 en ambos miembros y queda la x. Queda x igual a 3. Y sería el único valor que satisface la igualdad. Si sustituimos ese 3 aquí, la igualdad va a ser 0. Por esto es una raíz. Es una raíz. Nos permite ver que se cumple la igualdad. Eso es una raíz. También tenemos una ecuación de segundo grado, que sería resolver x cuadrado más 4x menos 2 igual a 0. Una ecuación de segundo grado cuadrática, y para resolverla podemos aplicar la fórmula general, que es aplicable a toda ecuación de esta forma. A por x al cuadrado más bx más c. Sí, donde x va a ser igual a menos b, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. O también se puede ver, o se puede hacer mediante factorización, ¿no? Buscando el número por multiplicado restado, multiplicado en 12 y sumado restado en 4. Esos dos números serían x menos 3, no es, serían 6 menos 6 y x menos 2, no, más 2. X más 6 por x menos 2. Sí. 6 por 2, 12. Y 6 menos 2, 4. Esa es la resolución. Entonces las raíces serían x igual a menos 6 y x igual a 2. ¿Por qué? Para que esa igualdad se pueda cumplir, ambos deben ser 0, ¿sí? O uno de estos puede ser 0. Entonces x va a ser igual a menos 6 y x va a ser igual a 2. Y mediante la forma general se procede como usted lo ha visto en cursos anteriores. La A es 1, la B es 4 y la C es menos 2. Entonces simplemente reemplaza como lo ha realizado anteriormente y va a determinar que eso va a ser x sub 1 sería 2 y x sub 2, que es la segunda raíz, sería menos 6. También lo puedo haber determinado por la factorización. Entonces hay dos valores que satisfacen esa ecuación. Y podríamos decir que esa ecuación tiene dos raíces. El conjunto de soluciones es 2, menos 6. Tiene dos raíces.
dos raíces. Y en eso se fundamenta la resolución de una ecuación ya sea lineal, cuadrática, de tercer grado y así sucesivamente. Entonces, como 2 y menos 6 son las raíces de la ecuación, se puede afirmar que f de x minúscula es divisible entre x menos 2 y x menos 6. Que sería igual a x más 6 para este caso. Divisibles. Entonces, eso es lo que se fundamenta la teoría básica de ecuación. Y aquí, esta ecuación también puede resolverse por el método de factorización, ya que, bueno, eso fue lo que le expliqué. Factorización. Se puede factorizar. En la ecuación cuadrática puede ocurrir que b sea 0 y c 0. En este caso la solución se hace más fácil. Exacto, si este es 0 y este es 0, ya sería solamente despejar. Por ejemplo, resolver la siguiente ecuación, donde c es igual a 0, te puedes sacar el factor común x y despejar de ahí. ¿Sí? Tenemos que factorizar como factor común. Entonces va a quedar que x va a ser igual a 0 y x más 4 va a ser igual a 0. Tendrás dos raíces. De ahí despeja la x y queda que es menos 4. Su conjunto de soluciones menos 4 igual a 0. Esos valores cuando usted los sustituye aquí, pues se va a cumplir la igualdad. Por el caso 2, que es 2x al cuadrado menos 8 igual a 0. Entonces tenemos, en este caso, podemos proceder de la siguiente manera. Este pasa a sumar hacia el lado derecho. Se divide 2 en ambos miembros y luego se toma la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces la raíz cuadrada sería más o menos la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Entonces va a tener dos raíces, una positiva y otra negativa. Cuando tenemos raíces, tienen dos raíces, sí. Pero cuando tenemos raíces cuadradas. El conjunto de solución es menos 2,2. Hay ecuaciones de grado mayor que 2 que pueden ser resueltas aplicando la factorización y reduciéndola a una menor grado. En este caso, se da cuando a sub 0 es igual a 0. Ejemplo. X al cubo más 3 x al cuadrado menos 4x igual a 0. Sacando el factor común x, obtenemos esta forma, ¿sí? Donde nuestro x va a ser igual a 0 y podemos resolver esta ecuación de segundo grado. Ya tenemos una raíz que es x0. Ya para determinar la raíz de esta sería proceder por factorización o la fórmula general. ¿Sí? Entonces podemos resolver como los métodos que se han visto. Factorizando el número que multiplicado en 4, sumado restado 3. Ese sería el 4 y el 1. Deben ser igual a 0. Y se despeja. X1, X3. Entonces el conjunto serían 3 raíces. 0, 1 y menos 4. Otra ecuación está a la quinta. ¿Okay? Pero se puede sacar como factor común x a las 3 aquí. Y usted sabe que usted va a tener 3 raíces repetidas, que serán 0, ¿sí? Y pues resolver esta de segundo grado. Resolviendo la de segundo grado, la de segundo grado, que está aquí, la podemos factorizar de número que multiplicado en 3, ¿no? Si va restado en 2, serían 3 y 1. Y pues ahí vamos a determinar sus otras dos raíces. Entonces el conjunto de solución es de 0 menos 3 y 1. Siendo 0 una raíz triple. 3 veces el 0 menos 3 y 1. Si se fijan, hay algo peculiar. Cuando el polinomio es de quinto grado, o la función es de quinto grado, la ecuación de quinto grado, vamos a tener 5 raíces. Tuvimos 5 raíces. Aquí cuando es de tercer grado, tuvimos 3 raíces.
Aquí cuando es de segundo grado tenemos dos raíces. Algo muy peculiar que creo que ya lo notaron. Cuando tenemos una de 2 grados tenemos dos raíces. Un solo grado, grado 1, bueno, tenemos una sola raíz. Raíz 1. Creo que ya eso lo notaron, más adelante vamos a ir trabajando esa parte también. Pero por ahí podemos tener una pequeña idea de cuando tenemos esas raíces. Bueno, ya aquí queda como ejercicio para ustedes. Ejercicio bastante sencillo para que practiquen. Entonces, esas soluciones de ecuaciones algebraicas también van a tener una solución de manera gráfica. Una solución de manera gráfica. Entonces, vamos a decir, bueno, si se representa gráficamente la función polinómica, su gráfica es una curva continua para todos los valores de x, tal que esos valores de x pertenecen a los reales. Los puntos R sub 1, R sub 2 y R sub 3, esos R son las raíces, ¿ok? Donde la curva corta el eje de la abscisa son las raíces reales de la ecuación polinómica deducida de la función polinómica graficada. Por lo tanto, podemos determinar las raíces reales de una ecuación mediante su presentación gráfica. Es decir, al resolver la ecuación x al cuadrado más 2x a las 3, etcétera, hasta 0, sus raíces son menos 3, menos 2, 1 y 2. ¿Pero cómo? Bueno, eso se va a resolver mediante el método analítico o mediante el método gráfico. Podemos factorizarlo de la siguiente forma, sería x más 3 por x más 2 por x menos 2 por x menos 1. Sí, esa es la factorización. En la siguiente figura podemos observar que la gráfica corta. Ahora bien, ¿cómo hicimos esa factorización? Porque la factorización está hecha, pero ¿cómo la hicimos? ¿Cómo se hizo esa factorización? ¿Cómo hicimos esa factorización? Es lo importante, ¿sí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? No se puede sacar factor común. ¿Qué más? Bueno, hay que ver cómo se llegó ahí. Yo sé hacerlo, lo podemos hacer por Ruffini, pero creo que lo vamos a presentar más adelante. O lo podríamos hacer con la gráfica. Bueno, en la siguiente figura podemos observar que la gráfica corta en menos 3, menos 2, 1 y 2. Sí. Es decir, en R1, que sería raíz 1, sería menos 3, R2 sería menos 2, R3 sería 1 y R4 sería 2. También es importante, es decir, cuando tenemos un punto que corta, el punto corta, se intersecan en el eje X, se dice que esa es una raíz, al igual que este. Pues tenemos una gráfica que corta el eje X en ese punto donde corta el eje X, es una raíz de la ecuación. Entonces es importante tener presente que esto solo ocurre si las raíces de la ecuación son números reales. ¿Ok? Si pasa al plano complejo, ya sería de otra manera. En caso que sean números complejos, no se puede resolver de esta manera. ¿Ok? Ahora, esta factorización, si nosotros sabemos, si tenemos una raíz, o si conocemos una raíz de la ecuación, este va a ser un factor de la ecuación, sí. Para este caso, x más 3, x más 2, x menos 1 y x menos 2 son factores de nuestro polinomio. Es decir, cuando multipliquemos esos 4 factores, vamos a encontrar nuestra ecuación.
Otra forma de yo poder determinar estos factores es haciéndolo por Ruffino, ¿sí? ¿Por qué yo sé que son factores? Bueno, esto lo vimos aquí, que lo llevamos a recalcar. Si eres una raíz, entonces cuando evaluemos el polinomio en ese punto va a ser igual a 0. Y como es divisible entre x menos r, es decir, el resto va a ser igual a 0 cuando dividamos el polinomio por este. Entonces se va a decir que este es un factor de nuestra ecuación. Eso lo vimos en la teoría de polinomios. A partir de aquí, o a partir de ahí es donde se trabaja lo que es el teorema fundamental del álgebra. ¿En qué consiste el teorema fundamental del álgebra? Toda ecuación racional entera de grado mayor que 0 con una incógnita tiene por lo menos una raíz o solución que puede ser real o compleja. Ok, súper importante. Toda ecuación racional entera, racional entera de grado mayor que 0, con una incógnita tiene por lo menos una raíz o una solución que puede ser compleja. Eso es lo que dice el teorema fundamental del álgebra. Entonces, del teorema de descomposición factorial, toda ecuación de grado n tiene exactamente n raíces reales o complejas. Era lo que le estaba mencionando allá arriba, que cuando teníamos una ecuación de cuarto grado, teníamos 4 raíces. Cuando teníamos de 5, teníamos 5 raíces. Esto es lo que nos dice el teorema de descomposición factorial. Si es de grado n, tendría exactamente n raíces. Ya pueden ser reales o pueden ser complejas. Entonces, de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra, de acuerdo con ese teorema, si la ecuación es igual a 0, es que x igual a 0. Si una ecuación de grado n tiene por lo menos una raíz real o imaginaria. Sí, eso es lo que dice el teorema del álgebra. Vamos a suponer que esta raíz es R1. Suponiendo que es R1, entonces f de x va a ser igual a x menos R1 por Q sub 1. Luego, Q sub 1 es un polinomio de grado n menos 1. Esto es lo que vimos en la teoría anterior. Ok. Okay. Y que por tanto Q sub 1 es igual a 0 para que se pueda cumplir. Tendría que por lo menos una raíz. Tendrá por lo menos una raíz. Suponiendo que esa raíz es R2, entonces Q sub 1 sería igual a factor de x menos R sub 2 por el Q sub 2. Y así sucesivamente, ¿no? Este Q sub 2 sería el cociente, el nuevo cociente. De igual manera, el Q sub 2 es un polinomio de grado n menos 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con esto? No sé si se logra entender, pero mire. Usted supone que R sub 2 es una raíz, sí, es una raíz. Entonces se va a decir que f de x va a ser igual a la decomposición factorial. Esto es un factor que sería x menos la raíz 1 que usted supuso, multiplicado por su polinomio, perdón, por su expresión algebraica, su ecuación, que será el nuevo cociente Q sub 1, pero tendrá un grado menor al de su polinomio original. Ok, será de un grado menor.
tendría también aquí por lo menos una raíz. Suponiendo que esa raíz es R2, entonces Q sub 1 sería igual a eso, pero este sería el factor por la raíz. Este Q sub 2 sería de grado n menos 2. Se reduce a 1, ¿sí? Como se menciona aquí. Y por tanto, Q sub 2 sería igual a 0. Tendría por lo menos una raíz R sub 1 y Q sub 2 va a ser igual, procediendo de esta manera, llegando hasta Q sub n de x igual a x menos R sub n por Q sub n, donde Q sub n es de grado 0. Cuando ya se degrada, entonces ya vamos a decir que esos son los factores de las raíces, ¿sí? O son las raíces. Estas son las raíces. Hasta R sub n. Este teorema de composición factorial fue lo que vimos allí. Fue lo que vimos aquí. De manera indiscreta, ¿no? Vimos que estos son los factores. Iba pasando lo mismo hasta que toda nuestra ecuación se convirtió en 4 factores. Ahora, ¿por qué método nosotros podríamos hacerlo? Por Ruffini. Vamos a ver más adelante. Entonces, R1, R2, R3 hasta Rn son las n raíces de la ecuación. Y no hay más de n. Pues solo reemplazamos a 5 en x por cualquiera de las raíces, ¿sí? Se obtiene la igualdad, que sería el polinomio igual a 0. De acuerdo con que establece el teorema anterior, se puede concluir que toda ecuación polinómica de grado n se puede componer en n factores binómicos de la forma x menos r i, donde r sub i son las raíces reales o complejas de dicha ecuación. ¿Sí? En factores puede componer con las raíces. Súper importante. Para esta composición factorial de f de x igual a 0, se asume que f de x es un polinomio mónico, ¿ok? Que el coeficiente principal es 1. Tengo que tener eso en cuenta. Polinomio mónico. Para que se pueda cumplir este teorema. Como lo mencioné, esto lo vamos a hacer por Ruffini. Esa decomposición la podemos hacer por Ruffini sin ningún problema ni detalle. Entonces, bueno, vamos a resolver una ecuación. Se resolver la ecuación f de x igual a x al cubo menos 4x al cuadrado más x más 6 igual a 0, sabiendo que x2 es una raíz. Bueno, si x2 es una raíz, por el teorema anterior vimos que eso sería x menos 2 multiplicado por el cociente de esto, pero con un grado menor. ¿Sí? Sería con el cociente. Ahora, ¿cómo yo encuentro ese cociente? Con Ruffini. Entonces, esta ecuación es de grado de tercer grado y todavía no tenemos la estrategia para resolverla, porque lo que vimos fue una ecuación lineal, una ecuación de segundo grado. Ahora aumentó el problema, ahora es de tercer grado. Pero podemos aprovechar la información que nos dan de que x sub 2 es igual a 2, perdón, de que una raíz es igual a 2. Y la idea de que si r es una raíz de f de la función, de la ecuación, entonces el polinomio es divisible entre x menos 2. Es decir, como este es divisible, ¿sí? Como es divisible el x menos 2, nos faltaría determinar el cociente. Para conseguir q de x, ¿sí? Para conseguir q de x, tenemos que hacer la división por Ruffini. Se plantea nuestra ecuación general, sería 1, menos 4, 1 y 6. Y aquí el 2, como el 2 es un factor, es una raíz, vamos a hacer esa división con x menos 2, ¿sí?
Entonces hacemos la división. Aquí nos da 0. Tiene que obligatoriamente darnos 0 aquí para que este pueda ser un factor. Entonces ya aquí el polinomio que nos queda un polinomio degradado, como lo vimos anteriormente, la teoría anterior, que el Q sería 1 con el grado menor, ¿sí? Sería x al cuadrado menos 2x menos 3. Para el grado 3, este de grado 2. Ya esta es una ecuación de grado 2 que la podríamos resolver por los métodos tradicionales. Forma general o factorización. Como ya vimos, se obtiene esta factorización, de donde se obtienen dos raíces más, que serían 3 y menos 1. Entonces las tres raíces de esta bella ecuación algebraica o ecuación polinómica, que es esta, son 2, 3 y menos 1. Vamos a hacer la gráfica. La dicha ecuación corta el eje de x en menos 1, corta el eje de x en 2, corta el eje de x en 3. Bien, de aquí también la podemos determinar sin tener que hacer el método de Ruffino. Ven que es súper importante es el método de Ruffino, que nos ayuda. Aquí vimos una aplicación. Otra ecuación. Dice, resuelve la ecuación x a la cuarta más 5x al cubo hasta menos 18 igual a 0. Esto es de cuarto grado. Hay dos condiciones. Segundo que x2 es menos 1 y que x1 es 2. Pero que estas dos son raíces del polinomio. Tú sabes que esos dos factores, son dos factores, ¿sí? Del polinomio. Entonces te va a decir que su ecuación va a ser igual a la multiplicación de esos dos factores por un cociente. Solo faltaría determinar su cociente. Para conseguir Q de X, se hace la división sintética, ¿no? Iniciando con X menos 2. Entre X1 sucesivamente. Entonces tenemos que eso es 0. Ya sabemos que es un factor. 0, ¿no? Menos 1. Entonces aquí me va a quedar un polinomio con 2 grados menores. Como aquí está el grado 4, aquí me quedará con 2 grados menores, ¿sí? Por lo que estos tres son factores, ¿sí? Ya esta es una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado que podríamos resolver por forma general o factorizar. Aquí se factorizó y se determinó que x3 es menos 3 y x4 es menos 3 también. Entonces el conjunto de soluciones es 2, menos 1, menos 3. Siendo menos 3 una raíz doble, ¿sí? Raíz doble serán 2, 3 y 4. 4 raíces. N es 4 y vamos a tener 4 raíces. Entonces, antes de pasar a la multiplicidad de raíces, bueno, podríamos pasar. Quería verificar si podríamos hacer la división con menos 1 primero y luego, bueno, sí, no importa el orden. No debería importar el orden. Vamos a ver. Aquí quedaría 1, 5, 1, menos 21, menos 18, con menos 1, aquí baja el 1, menos 1, 4, menos 4, menos 3, 3, menos 18, más 18, eso es 0. Y luego aquí hacemos la otra división, que sería del 2, baja el 1, queda 2, sería 6, entre los 12,
12 menos 3 serían 9. Vamos por 2, 18. Y aquí quedaría 0. Entonces aquí no importa ese orden en que nosotros lo tomemos. Podemos tomar el orden menos 1, podemos tomar como lo hicimos aquí, no importa el orden. Siempre va a caer el polinomio de igual forma el cociente. Aquí lo podríamos ver así. Luego pasamos a la multiplicidad de una raíz. Ya nosotros lo vimos indiscretamente también, pero lo vamos a leer. Vamos a ver qué tanto nos falta. Bueno, este video ya lo vamos a dar hasta aquí. Como quiero ver que ir leyendo. Multiplicidad de una raíz. En el próximo video vamos a ver la multiplicidad de una raíz. Hasta la próxima.